Hemos visto que el sistema de ecuaciones hallado permite ser resuelto a través de métodos numéricos. Si bien eso es algo que hoy a través de las computadoras podemos resolver con cierta facilidad, a principios del siglo XX, Lorenzo Allievi planteó una serie de hipótesis simplificativas para reducir este sistema de ecuaciones que hallamos a un sistema que bajo sus hipótesis podía obtenerse una solución conocida. Veamos entonces cuál es esa simplificación que se introduce a través de la teoría de Allievi en esta clase, la clase número 6. Como habíamos visto, del sistema de ecuaciones que habíamos obtenido con la ecuación de continuidad y la ecuación dinámica para representar el golpe de ariete, Allievi propuso a principios del siglo pasado una serie de simplificaciones para llevar este sistema a una forma que tuviera una solución conocida. Allievi propuso linealizar el sistema. Recordemos que el sistema que habíamos obtenido era un sistema no lineal, y esta linealización en la teoría de Allievi implica eliminar los términos de orden 2 en derivadas. Para eso, Allievi propuso dos cuestiones. Por un lado, despreciar las derivadas convectivas, o sea, las parciales en S, frente a las locales, que son las parciales en T, en aquellas ecuaciones donde ambas, o sea, ambos tipos de derivadas aparecían simultáneamente. Y por otro lado, la segunda hipótesis de Allievi consiste en despreciar las fuerzas friccionales resistivas. ¿Por qué? Porque las fuerzas friccionales resistivas aparecía la velocidad al cuadrado, mejor dicho, la velocidad por el módulo de la velocidad. Si la velocidad es una derivada del espacio respecto al tiempo y está al cuadrado, entonces sería una derivada de segundo orden. Al despreciarlas, también estamos eliminando ese término. Como para ver qué implica el proceso de linealización de una derivada total, esto en el apunte de teoría está en un anexo, vamos a desarrollar un pequeño ejemplo para ver qué significa en el caso de golpe de ariete. Por ejemplo, tomemos el caso de la presión sobre gamma, que es lo que llamamos H. Entonces, la derivada total de la presión sobre gamma respecto al tiempo, uno la puede desarrollar en el término convectivo y en el término local. Que, bueno, el término convectivo reemplazando la velocidad por ds a dt es donde nos queda un producto de derivadas. Entonces, acá lo que hemos hecho es reemplazar P sobre gamma por H, con lo cual en definitiva nos va a quedar que la derivada total de H respecto al tiempo es la derivada parcial de H respecto a S por ds de t más la derivada parcial de H respecto al tiempo. Como habíamos visto, la teoría de Allievi desprecia la incidencia del término convectivo frente al término local. Esta simplificación en golpe de ariete es válida, o sea, despreciar una respecto de la otra, si la celeridad, que ya hemos llamado A, es suficientemente grande respecto a la velocidad del fluido, la velocidad media del escurrimiento en la tubería. Veamos a ver cómo podemos, si esto lo podemos justificar a través de un pequeño desarrollo. Entonces, recurriremos a la representación gráfica de un proceso de cierre en una tubería. Nuevamente vamos a trabajar con la tubería horizontal, que es el caso más sencillo, donde en el extremo de aguas abajo tenemos un elemento de regulación. Vamos a ver el gráfico para un tiempo t igual a t0 más delta t. En este tiempo vemos que la onda de sobrepresión ya ha avanzado una distancia delta S, que va a ser igual a la celeridad, por el intervalo de tiempo desde que se inició el cierre. Entonces, si la derivada total la escribimos en forma incremental, podemos decir que la derivada total de h, que era P sobre gamma, respecto al tiempo, es igual al límite cuando delta t tiende a 0, de u
por el delta H sobre delta S más delta H sobre delta de tiempo. Y sabiendo que delta S es A por delta T, fíjense acá en el gráfico, podemos reescribirlo como el límite para delta T tendiendo a 0 de U por delta H sobre A por delta T, esto acá habría que considerar un paréntesis, ¿sí? Más delta H respecto del delta T. Y si sacamos factor común delta H respecto al delta del tiempo y luego hacemos el límite con delta T tendiendo a 0, nos va a quedar que la derivada total de H respecto al tiempo es igual a U sobre A más 1 por la derivada parcial de H respecto al tiempo. O sea, fíjense que vinculamos la derivada total con la derivada parcial de H respecto al tiempo. Entonces, para ver si es razonable considerar esto como una igualdad, habría que ver cuánto vale este término. Tomando algún ejemplo razonable, por ejemplo, si la velocidad de propagación de las ondas, o sea, la celeridad fuese de 1000 metros por segundo y en la tubería la velocidad del escurrimiento es del orden de 10 metros por segundo, es una velocidad bastante alta, se tendría entonces que el término U sobre A más 1 es del orden de 1,01. Es decir, que en este caso la derivada total de H respecto al tiempo podría ser, es más o menos un 1%, tiene un 1% de diferencia con respecto a la derivada parcial. Es decir, que en estos casos donde las celeridades son bastante altas respecto de la velocidad, puede tomarse la derivada local como equivalente a la total y podemos despreciar los términos convectivos sin grandes errores. Volviendo a la teoría de Lievi, entonces hemos visto que podríamos cumplir con esta condición sin grandes errores si las celeridades de la tubería son grandes. La primera simplificación la podemos aplicar entonces de la siguiente manera, donde tenemos términos locales y convectivos, lo aproximamos la derivada total a la derivada parcial de una variable respecto al tiempo. La segunda de las hipótesis de Allievi, que era despreciar las fuerzas friccionales, convierte a la solución en un sistema oscilatorio no amortiguado de ondas que se propagan con celeridad A en la tubería. Y entonces, finalmente, las ecuaciones del sistema general nos van a quedar de la siguiente manera. Tomemos, por ejemplo, la ecuación de continuidad. En la ecuación de continuidad, el primero de los términos no tiene término convectivo y término local. O sea que este va a quedar sin modificaciones. Ahora, el segundo de los términos en la igualdad a cero, fíjense que tenemos la derivada total de la presión respecto al tiempo. Acá sí tenemos término convectivo y término local. Desarrollando esta derivada en ambos términos, nos va a quedar el primer término, que era este sin modificación, y el segundo término desarrollado. Tenemos entonces 1 sobre ρ por a cuadrado por la derivada parcial de la presión respecto al tiempo, más 1 sobre ρ por a cuadrado por la derivada parcial de la presión respecto al recorrido por la velocidad. Este es el término que en la primera de las ecuaciones vamos a despreciar. Finalmente, la ecuación de continuidad nos puede quedar como está acá indicado en rojo, como la derivada parcial de la velocidad respecto a s, más 1 sobre ρ por la celeridad al cuadrado, por la derivada parcial de la presión respecto al tiempo igual a 0. La segunda de las ecuaciones de golpe de ariete, que era la ecuación dinámica, que es la que tenemos acá, también en esta ecuación podemos despreciar los términos convectivos respecto de los locales para la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y por otro lado, la segunda de las hipótesis de Allievi era despreciar los términos friccionales, que fíjense, U por U
es también un término, una derivada de segundo orden. Entonces, la ecuación dinámica la podemos expresar, como está también aquí indicado en rojo, como entonces G por la variación de z más p sobre gamma respecto de s, más la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo igual a 0. Entonces, las dos ecuaciones que están en rojo acá es nuestro nuevo sistema de ecuaciones de golpe de ariete, considerando las simplificaciones de Allievi. Estas dos ecuaciones entonces son el nuevo sistema. Y si estas ecuaciones reemplazamos P por la energía piezométrica expresada como H asterisco igual a Z más P sobre gamma, y sabiendo que Z es independiente del tiempo, como habíamos visto antes, Z es la cota de la tubería, podemos expresar que la derivada parcial de P sobre gamma respecto del tiempo es igual a la derivada parcial de P sobre gamma más Z respecto del tiempo, porque como Z no varía en el tiempo, es lo mismo. Entonces el sistema que tenemos acá podemos reescribirlo en términos de la energía piezométrica H asterisco de la siguiente manera. Tenemos la derivada parcial de la velocidad respecto a s más g sobre la celeridad al cuadrado por la derivada parcial respecto al tiempo de la energía piezométrica igual a 0. Esta es la ecuación de continuidad, y la derivada parcial de la energía piezométrica respecto a s más 1 sobre g por la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo igual a 0, esta es la nueva ecuación dinámica. Teniendo este sistema de ecuaciones ahora, lo que hizo Allievi ya a principios del siglo pasado es organizarlo haciendo algunas segundas derivaciones del espacio y del tiempo, de forma tal de obtener un sistema de ecuaciones donde las variables energía piezométrica y velocidad se encuentran en una sola de las dos ecuaciones. Fíjense que acá tenemos la velocidad y la energía piezométrica en una, la energía piezométrica y la velocidad en la otra. Lo que hizo es transformar este sistema a través de algunos pasos numéricos en este otro que es absolutamente equivalente. Pero fíjense que en la primera tenemos todo en función de la energía piezométrica y en la segunda tenemos solo en función de la velocidad. Este sistema de ecuaciones son las ecuaciones de Allievi, y este es un sistema similar a un sistema que ya cuando él hizo este desarrollo se conocía cómo se resolvía, se conocía el resultado de este sistema de ecuaciones, y es el sistema de la cuerda vibrante o de D'Alembert, que tiene una solución. Hasta aquí hemos visto entonces cómo nuestro sistema de ecuaciones lo podemos simplificar a un nuevo sistema de ecuaciones que tiene una solución conocida, y en la clase siguiente vamos a ver justamente cuál es la solución de este sistema, con el objeto de poder realizar algunos cálculos y hacer una estimación de las solicitaciones sobre nuestros sistemas de tuberías.